una cesta de punto cerrada, una carta desaparecida y la sospecha más aguda de Miss Marple. Bienvenidos a Misterios Clásicos. Soy su anfitrión, Carlos Ann. Deja un comentario. ¿Desde qué parte del mundo nos estás viendo esta noche? Tus mensajes siempre me sacan una sonrisa. Sumerjámonos en el misterio. Era el tipo de tarde que parecía diseñada para bollos y escándalos. En el pueblo de Gossington, donde la vida transcurría apaciblemente al ritmo de los sermones del vicario y el silbato del cartero. La fiesta anual del Jardín de Santa Petronella se celebraba bajo la moteada luz del sol de junio. Los banderines rayados ondeaban perezosamente de árbol en árbol, y el aroma a hierba machacada se mezclaba con el de lavanda y licor de flor de saúco. Hubo pastel con llovizna de limón y bizcocho Victoria, cuidadosamente seleccionado para el concurso del Instituto de la Mujer, y se oían susurros sobre si la mermelada de grosella de la joven Alice Frampton había sido demasiado ácida este año. La señorita Marple, sentada tranquilamente bajo las ramas de un espino descuidado cerca de la tetera, lo observaba todo con delicado interés. Bebía a sorbos su Darjeeling suave en una delicada taza de porcelana, con las agujas de tejer descansando plácidamente en su regazo y su sombrero azul pálido, en la posición ideal, proyectando una sombra sobre sus ojos dulces e inquisitivos. La fiesta se celebró en los terrenos de la finca del difunto coronel Faraday, ahora habitada por su sobrino Julian Harman, un abogado jubilado de Londres que había regresado a Gossington hacía 2 años con un elegante coche, un humor mordaz y una esposa mucho más joven. En el pueblo había opiniones sobre la señora Harmon, Evelyn, de figura imponente y demasiado carmín para un ambiente campestre, pero la mayoría de las veces se susurraban por encima de los postes de las puertas o durante los ensayos del coro. Exactamente a las 4 en punto, cuando el vicario anunció a los ganadores del concurso de bollos y la banda de música comenzó a interpretar con un ritmo jadeante Greensleeves. Un grito repentino rompió la tranquila escena. ¡Doctor! ¡Que alguien traiga al doctor!, gritó una joven, la propia Alice Frampton, con la voz entrecortada por el pánico. Las cabezas se giraron, las tazas de té se quedaron inmóviles en el aire. La señorita Marple, ya a medio camino de ponerse de pie, observó como una pequeña multitud se congregaba cerca del otro extremo del huerto, donde el sendero se curvaba tras el cobertizo. En cuestión de segundos llegó el médico, el doctor Graham Stokes, un hombre de andar apresurado y frente siempre húmeda, y se abrió paso entre la multitud. Desde la posición privilegiada de la señorita Marple, ésta apenas pudo distinguir el objeto de la atención de todos, una figura desplomada y terriblemente inmóvil, yaciendo entre las raíces de un arbusto de lila. Era Evelyn Harman. Era inconfundible, incluso con el sombrero torcido, los guantes desaparecidos y el pañuelo de seda anudado de forma extraña alrededor del cuello. Sus ojos miraban fijamente el cielo azul, y aunque el doctor Stokes se inclinó a su lado un instante, su leve movimiento de cabeza dejó claro que Evelyn Harmon no disfrutaría de más fiestas en el jardín. La señorita Marple volvió a sentarse, despacio y con determinación. Metió la mano en su bolso de paja y sacó su labor de punton, un proyecto de lana gris suave que acababa de empezar. Mientras montaba otra vuelta, sus dedos se movían con precisión automática. Un asesinato había llegado a Gossington justo cuando las rosas comenzaban a florecer, y la señorita Marple ya había empezado a pensar, cuando el sol se puso detrás de la torre de la iglesia, proyectando largas sombras sobre los cuidados jardines de la finca Harmon. El pueblo de Gossington ya zumbaba como una colmena perturbada. Evelyn Harman estaba muerta, aunque nadie se atrevía a pronunciar la palabra asesinato en voz alta. No oficialmente. Tenía el corazón débil. «¿Sabe?», murmuró la señora Penélope Ardla, una mujer alta con una alarmante afición
a hablar en voz baja y dramática. Estaba de pie cerca de la mesa de refrigerios, con su segunda taza de té en la mano, saboreando el escándalo inminente más que la bebida en sí. Un desmayo la Navidad pasada, me lo dijo el propio Julian. Sobreesfuerzo, supongo. El estrés de las londinenses, ya sabe, las deja sin aliento. Pero no es natural acabar así. Detrás del cobertizo, respondió la señora Lily Hargreaves, con la voz teñida de la incredulidad de quien ha visto la muerte antes, aunque solo en gallinas. Estaba vestida para la fiesta, todavía con la bufanda puesta. La vi hace solo 20 minutos, riendo con ese tipo. ¿Cómo se llama? El escritor. Señor West, dijo la señora Ardla enseguida. Lawrence West. Escribe novelas de misterio. Tiene bastante éxito, aunque algunas son bastante... La señorita Marple escuchaba en silencio desde su banco, sin tocar su labor de punto, con las manos apoyadas suavemente sobre su regazo. No se había unido al grupo de curiosos antes. A su edad, le explicó a una preocupada señora Bunbury. Una no se apresuraba a menos que la tetera se estuviera secando o la mermelada se hubiera pegado. Pero sus ojos lo habían notado todo. El comportamiento del médico, el rostro afligido de Julian Harman, la criada, Elsie, sollozando suavemente sobre su delantal. Y Lawrence West, sí, el escritor con esa curiosa expresión de ojos entrecerrados y mandíbula apretada, como si ya estuviera encajando el incidente en la trama de su próxima novela. Me parece una lástima, murmuró la señorita Marple, casi para sí misma, pero no del todo. En una fiesta al aire libre hay que esperar rosas, no en un funeral. Lo dijo con ligereza, incluso con alegría. Sin embargo, el ambiente a su alrededor pareció cambiar cuando el alguacil del pueblo vecino llegó para acordonar el huerto con un cordel que parecía más adecuado para envolver paquetes. Los invitados comenzaron a dispersarse en grupos confusos. La esposa del vicario dirigió una oración bajo el viejo sicómoro, mientras la señora Bunbury se quejaba en voz alta de que la gota de su marido se estaba agravando con tanta excitación. Los chismes se extendían como los anillos de una piedra caída en un estanque, e incluso los más pequeños niños medio aburridos que antes corrían cuesta abajo con sus sacos, ahora hablaban en voz baja al ser recogidos por sus madres ansiosas. Julian Harman se quedó atrás, con su alta figura rígida, de pie junto al médico y el agente. Había envejecido 20 años en una hora, con la boca tensa, la mirada vidriosa, ya no aguda. Un hombre orgulloso, pensaron muchos. Algunos dijeron que distante. Y ahora, de repente, viudo. Al anochecer la señorita Marple había regresado a su cabaña, una estructura encalada, modestamente situada al borde del camino. Su jardín era pequeño pero increíblemente ordenado, con pulcras hileras de capuchinas y margaritas, meciéndose con la brisa. La tetera estaba al fuego antes de colgar su abrigo, y para cuando él terminó de reposar, ya estaba sentada en su escritorio, no escribiendo, sino pensando una tarea completamente distinta. Desde su ventana podía ver la tenue silueta de Gossington Hall, la residencia de los Harmon. Las ventanas superiores brillaban débilmente con la luz de la lámpara. Una luz solitaria, pensó, demasiado amarilla para ser reconfortante, y demasiado quieta. La muerte de Evelyn Harmon había tenido algo de inquietante, algo fuera de ritmo. Sí, la bufanda de seda, carmesí, anudada de una forma peculiar, no estaba enrollada para abrigarse, ni atada con gracia como detalle decorativo apretada, casi con un propósito, un extremo estirado. Y nadie había mencionado la cesta de tejer. A Evelyn la habían visto con él ese mismo día, al comienzo de la fiesta en el jardín. Una costumbre curiosa, según algunos. A menudo lo llevaba consigo, alegando que encontraba consuelo en manos ocupadas, pero no estaba entre sus cosas cuando la encontraron. La señorita Marple juntó las manos con cuidado y frunció el ceño. Para algunos, la pérdida de una
cesta de tejer podría parecer un detalle trivial, pero hacía tiempo que había aprendido que muy pocas cosas eran realmente triviales. Eran precisamente los pequeños detalles cotidianos los que contaban las historias que la gente se esforzaba tanto por ocultar. Se escuchó un golpe en la puerta. La señorita Marple se levantó, sacudiéndose una miga de la Rebeca. La abrió y encontró al joven inspector Llewellyn de pie en el escalón de entrada. Era alto, de hombros anchos, y rozaba los 30 años, con la expresión sincera, aunque un poco perpleja, de un hombre que aún no había decidido si tomar en serio a la señorita Marple. «Buenas noches, señorita Marple», dijo quitándose el sombrero. «Disculpe la molestia. Pensé en mantenerla informada, ya que estuvo allí. Muy considerado de su parte, Inspector Pace. Acabo de preparar una olla nueva». Dudó un momento y asintió. Gracias. Solo un momento». Momentos después, ambos estaban sentados en su acogedora sala de estar, rodeados de estanterías y tapetes de encaje. El inspector bebió su té obedientemente. «No hay señales de allanamiento ni forcejeo», dijo. «El doctor Stokes cree que pudo haber sido una caída o una convulsión. Podría haber tropezado y golpeado la cabeza». «¿Y la bufanda?», parpadeó. Bueno, sí, ese es el problema. No encaja bien con un accidente apretado alrededor del cuello. Quizás se haya enganchado en algo». «Claro», murmuró la señorita Marple. «Estas cosas pasan, aunque es raro que la bufanda se ate sola». La miró, como si dudara si estaba siendo maliciosa. No lo era. Simplemente volvió a su té. «En fin», continuó, «lo estamos tratando como sospechoso, por precaución. Seguiremos con las entrevistas de rutina. Me atrevería a decir que los aldeanos estarán encantados de ayudar. Siempre lo son. Son tan serviciales que a veces olvidan lo que vieron». Llewellyn soltó una breve carcajada y luego se puso serio. «¿Y qué cree que pasó, señorita Marple?». Ella lo miró con dulzura mientras reanudaba el tejido en su regazo. «Creo», dijo lentamente, «que cuando una mujer como Evelyn Harmon muere en una fiesta en el jardín, mucha gente fingirá estar conmocionada. Pero alguien, solo uno, sabrá el momento preciso en que cesó la risa, y esa persona, inspector, tendrá una muy buena razón para estar cerca cuando terminó». El inspector no insistió. En cambio, le dio las gracias de nuevo y se despidió. Sus botas crujieron suavemente en el sendero del jardín mientras desaparecía en la noche que caía. La señorita Marple estaba sentada a la luz de la farola, tejiendo la misma hilera 2 veces. Su expresión era pensativa, pero no preocupada. Afuera, una brisa agitaba las ramas del espino y, en algún lugar del pueblo, sonó un teléfono. «Mañana habrá entrevistas. Mañana Gossington llevaría a cabo su siguiente acto. Civilidad escandalizada, cooperación cautelosa y un poco más de chismes de los que permitía el buen gusto». Y la señorita Marple estaría escuchando, siempre escuchando. La mañana en Gossington llegó con una calma engañosa. La luz del sol se filtraba por las calles adoquinadas y las soñolientas cabañas con techo de paja, proyectando una luz dorada sobre las paredes cubiertas de yedra y las jardineras en flor. La campana de la iglesia sonó 8 veces. Demasiado fuerte para un pueblo que había perdido a una de sus figuras más curiosas el día anterior. Aún así, la leche llegó, el correo llegó a tiempo, y el habitual murmullo del canto de los pájaros regresó a los setos. Pero en los salones y las cocinas, la paz estaba simplemente pintada. La repentina muerte de Evelyn Harmon había removido algo bajo la pulcra superficie del pueblo. Las amas de casa, que solían intercambiar recetas y chismes en los setos, ahora contaban lo que habían visto o imaginado haber visto en la fiesta en el jardín. La caja registradora sonaba un poco más fuerte, mientras las noticias corrían de boca en boca, envueltas con el mismo cuidado que las lonchas de tocino. Y en el centro mismo de todo estaba sentada la señorita Marple,
preparando tranquilamente su bandeja del desayuno. Un huevo pasado por agua, tostadas, un poco de mermelada y el periódico de la mañana. Pasaba las páginas lentamente, aunque en realidad no lo estaba leyendo. Sus pensamientos estaban en otra parte en Key, abajo, cruzando el verde y entrando en la finca Harmon, donde la muerte había llegado entre las lilas. No fue solo que Evelyn Harmon muriera repentinamente. Eso les pasó incluso a los jóvenes. Fue el entorno, la peculiar yuxtaposición de festividad y fatalidad, y fue la gente. Cada persona que la señorita Marple había observado en la fiesta, en el jardín ahora flotaba suavemente a la superficie de su memoria, como hojas en un estanque. No los juzgaba. Claro que no, pero conocía las formas en que la gente usaba máscaras, esas que se ponían en eventos sociales, tras las cuales viejos resentimientos podían supurar como moretones bajo guantes de seda. Dejó la taza de té y se levantó en un paseo. Decidió solo una visita tranquila al pueblo para echar una carta. Si por casualidad se cruzaba con alguna cara conocida, bueno, nunca se sabía que se podía aprender de un intercambio informal. A las 9:30, la señorita Marple paseaba por el callejón con su bolso cuidadosamente colgado del brazo. Pasó por la vicaría, donde las cortinas del reverendo Lambert volvieron a su sitio, y por la panadería, donde el aroma a pan de centeno caliente se mezclaba con las conversaciones susurradas entre los clientes. Fuera de la oficina de correos, se encontró con Lily Hargreaves, sin aliento y ansiosa como siempre. «Ay, señorita Marple, qué cosa tan horrible, ¿verdad? No pegué ojo. La veía ella, a Evelyn, quiero decir, tirada allí, con los ojos abiertos. No me parecía apropiado». La señorita Marple asintió amablemente. «La muerte rara vez lo hace. ¿Y el pobre señor Harmon?» Lily se inclinó y bajó la voz. «Dicen que está devastado, pero extrañamente tranquilo». Eso le dijo Elsie, la criada, a Clara, y Clara me lo contó esta mañana. Ni una sola lágrima, y ya le pidió al doctor Stokes que firmara el certificado de defunción. Sí, el tono de la señorita Marple era suave. Sí, aunque se rumorea que el inspector podría no permitirlo todavía. Circunstancias sospechosas y todo eso. Es muy cauteloso, coincidió la señorita Marple. ¿Y la señorita Frampton, la joven que la encontró? Lily sorbió por la nariz. «Ay, Alice, dicen que la pobre estaba hecha un desastre. Creo que la mandaron a casa con sales aromáticas. Pero, entre nosotras», añadió Lily con voz conspiradora, «solía rondar por casa de los Harmon. Ayudaba en el jardín, según decía. Pero a Evelyn nunca le gustó mucho la compañía celosa, creo. Ya sabes lo que dicen de la edad y la belleza». La señorita Marple sonrió levemente. «Hay que tener cuidado con esos juicios, querida. Los celos rara vez son simples». Ante esto, la atención de Lilith fue desviada por la llegada de la señora Bunbury, quien irrumpió en la conversación como un barco a toda vela, trayendo consigo una nueva oleada de especulaciones sobre la posición del cuerpo, la demora del médico y la sugerencia de que Evelyn había estado recibiendo paquetes misteriosos por correo. La señorita Marple murmuró su despedida y continuó su camino, deteniéndose en la floristería para admirar las peonías antes de dirigirse al espacio verde, donde se encontraba la finca Harmon, enmarcada por altos setos y puertas de hierro. No pretendía entrometerse, Dios no lo quiera, pero le alegró ver a alguien salir justo en ese momento de la puerta lateral con una pala en la mano. Lawrence West, el novelista de misterio. «Señor West», lo llamó suavemente. Levantó la vista, sobresaltado. Su rostro tenía la mirada vacía de quien no ha dormido. «Señorita Marple», dijo, dejando la pala y sacudiéndose la tierra de los pantalones. «No esperaba bueno. No importa, buenos días». Ella se acercó con un gesto de abuela. «Qué triste asunto», dijo. «¿Conocías bien a los Harmon?».
West dudó bastante bien. He cenado allí varias veces. Julian y yo entablamos una especie de amistad. Es un hombre un poco formal, pero le gusta el ajedrez. Evelyn. Bueno, a Evelyn no le gustaban mucho los escritores. La señorita Marple inclinó la cabeza. Sí, ¿por qué no? Ella calificó mi obra de decadente. Pensaba que las novelas de misterio eran demasiado morbosas. Ya hay suficiente maldad en la vida como para convertirla en entretenimiento, dijo una vez, aunque irónico, murmuró la señorita Marple. West esbozó una sonrisa seca en sí. Aún así, fue impactante verla así. No, parecía real. La señorita Marple asintió. Con simpatía estaba cerca, creo. ¿Alguien mencionó que hablaste con ella hace poco? Se puso ligeramente rígido en sí. Hablé con ella acerca del senador Fuenbrusca. Parecía distraída, de hecho. Dijo que necesitaba aire y se fue hacia el huerto. Fue la última vez que la vi. Y la cesta de tejer. Frunció el ceño. Canasta de tejer. Llevaba uno antes. Azul pálido, con el cierre roto. Me temo que no me di cuenta. Pero bueno, yo también estaba un poco preocupado. He estado intentando terminar un capítulo, y las fiestas no son mi hábitat natural. Por supuesto, dijo la señorita Marple. Escribir exige buen ojo. West asintió, pero hubo un destello de algo inquietud. Tal vez zeta antes de volverse hacia la casa. Mientras se alejaba, la señorita Marple se quedó un momento más, sin mirarlo a él, sino al cobertizo cerca del huerto, apenas visible tras el seto, el mismo lugar donde habían encontrado a Evelyn Harmon. Reanudó su caminata lentamente, volviendo sus pasos hacia el pueblo. Para cuando regresó a casa, ya había llegado el correo del mediodía. Entre las cartas había un pequeño paquete, envuelto en papel marrón. Una rápida inspección de la letra le indicó que era de su sobrina Johan, de Londres. Lo abrió con cuidado y sonrió. Agujas de tejer nuevas. Madera du abedul, ligera como el aire. Los colocó junto a su taza de té y volvió a mirar por la ventana tras ella. La radio parloteaba suavemente con las noticias del mediodía. El primer ministro, los mercados, algo sobre un partido de cricket. Pero la señorita Marple no escuchaba. Su mente estaba llena de bufandas, de seda y apretada, de miradas intercambiadas entre Evelyn y Alice Frampton, de la expresión afligida de Lawrence West y de cestas de punto olvidadas. Tantas pequeñas cosas, todas ellas aparentemente sin importancia. Y aún así, ella lo sabía muy bien. Siempre eran las pequeñas cosas las que desentrañaban las mentiras más grandes. La mañana siguiente llegó con el silencio vacilante de un pueblo que aún lidiaba con los límites de algo que no podía identificar con exactitud. Aunque no se había emitido ningún comunicado oficial, las palabras «muerte sospechosa» flotaban en el aire como una niebla persistente. El inspector Llewellyn regresó a Gossington ese día, con el abrigo abotonado y la libreta en la mano, yendo de casa en casa como una sombra educada pero inoportuna. Había comenzado sus entrevistas formales, aunque en Gossington la formalidad rara vez ocultaba la curiosidad. Cada llamada a la puerta era recibida con una entusiasta obediencia, una tetera recién hecha y un torrente de teorías espontáneas. Por supuesto, la señorita Marple no había sido pasada por alto. Tenía una cita con el inspector esa misma tarde, aunque sospechaba que su conversación sería más una formalidad que un descubrimiento. Ya sabía algo que el inspector aún no había comprendido. Un asesino había estado presente en la fiesta del jardín. No era un extraño, ni un intruso de algún lugar lejano, sino alguien entre el té y los pasteles. Alguien que conocía a Evelyn Harmon lo suficiente como para odiarla en silencio. Y eso era mucho más peligroso que los ánimos alborotados o las voces alzadas antes de su cita con el inspector. La señorita Marple visitó la vicaría con el pretexto de donar unas mantas de ganchillo para la próxima fiesta de la iglesia. La esposa del vicario, la señora Lambert,
La recibió con una cordialidad nerviosa y un inconfundible deseo de conversar. «Ay, Jane, todo ha sido tan inquietante», susurró mientras acompañaba a la señorita Marple al salón a pobre Evelyn. Nunca. Me gustó decirlo en voz alta, claro, pero siempre había algo bastante frágil en ella. De lengua afilada hermosa. Sí, pero nunca. Amable, la señorita Marple colocó las mantas cuidadosamente sobre una silla cercana y asintió. Rara vez se asocia la belleza con la crueldad, pero ambas no son ajenas. La señora Lambert frunció los labios. ¿Sabes? Una vez le dijo a Alice Frampton que no tenía por qué solicitar la beca de jardinería en Eastbourne. Dijo que era ambicioso para una chica de escasos recursos. Taylor Imagine. De manera bastante vívida, dijo la señorita Marple. La esposa del vicario miró hacia la ventana antes de continuar en voz baja. Entre tú y yo, Evelyn tenía una forma de hacer sentir a la gente insignificante. No abiertamente, nunca nada de lo que se la pudiera acusar, pero sí lo suficiente como para herir. Siempre me pregunté si Julian se arrepentía de haberse casado con ella. La señorita Marple levantó las cejas. Bueno, no tardaron mucho en casarse antes de volver aquí. Todos decían que era por su salud, pero yo creía que Evelyn no se había adaptado bien a la sociedad londinense. No tenía muchos amigos. Siempre desconfiaba de todo el mundo, celosa. Incluso no me sorprendería que sospechara que Julian tenía intereses en otros lugares. La señorita Marple no dio muestras de sorpresa. Se limitó a sorber el té que le habían puesto delante y murmuró algo sobre los peligros de la desconfianza en el matrimonio. Para cuando salió de la vicaría, el reloj del pueblo daba las 2. Regresó a través del verde, donde la armonía de la vida doméstica se reanudó bajo la extraña tensión de susurros a medias. Una cortina se movió. Una puerta se cerró suavemente. El mundo se encendió, pero la quietud persistió. El inspector Llewellyn llegó en punto a las 3. Lo acompañaron a la sala de estar de la señorita Marple con su habitual mezcla de cortesía y escepticismo, apenas disimulado. Ella le ofreció un asiento, que aceptó, y una galleta, que rechazó. Bueno, comenzó. Abriendo su cuaderno, intento comprender mejor las relaciones de la víctima. El señor Harmon dice que su matrimonio transcurrió sin incidentes, aunque esa no es la impresión que me dan otros aldeanos. La señorita Marple esbozó una leve sonrisa. En mi experiencia, la palabra que suele usar la gente cuando no quiere mirar demasiado de cerca es sin incidentes. El o noto algo. Hemos hablado con la criada, Elsie. Dice que la señora Harmon estuvo actuando de forma extraña la semana pasada, más ansiosa de lo habitual, un poco irritable. La señorita Marple cruzó las manos sobre su tejido. Elmia tiene una forma de agudizar los ánimos. Sí, bueno, al parecer recibió una carta que la perturbó, la arrojó al fuego, la quemó antes de que nadie la vieran interesante. ¿Y el contenido? Elsie solo vio el sobre en color crema, sin remitente. Eso podría no significar nada, claro. La señorita Marple inclinó la cabeza. Podría significar todo. Pasó una página en sus notas. Una persona que aparece constantemente es Alice Frampton. Ella descubrió el cuerpo. Era conocida por su estrecha relación con los Harmon y parece haber tenido una relación complicada con la señora Harmon. Complicado es la palabra que se suele usar cuando las mujeres discrepan, dijo la señorita Marple, aunque sospecho que en este caso puede haber algo más. El inspector la miró atentamente. ¿Has hablado con ella? No, pero las he visto juntas en la feria de la iglesia y en una colecta de libros a principios de primavera. Evelyn era posesiva de forma sutil. Corregía a Alice constantemente. La trataba menos como a una protegida y más como a una mascota a la que tenía a raya. Llewellyn se recostó ligeramente. ¿Crees que Alice pudo haber tenido un motivo? Creo que casi todos en este pueblo podrían haberlo hecho, en alguna medida. Pero también creo que Alice tiene un temperamento
que le han enseñado a ocultar. El inspector emitió un sonido entre un gruñido y un suspiro. Le pedimos que viniera mañana por la mañana. Pensamos que sería mejor no confrontarla. Demasiado pronto han una sabia decisión. Puede hablar con más libertad cuando siente que la escuchan, no que la juzgan. Entonces se levantó, le dio las gracias cortésmente y se despidió. La señorita Marple permaneció sentada un rato, mirando por la ventana las peonías rosadas que se mecían con la brisa. Exactamente a las 4:30, un suave golpe sonó en su puerta. Para su leve sorpresa, era Alice Frampton. Su cabello castaño rojizo estaba recogido con menos pulcritud que de costumbre, y sus manos estaban apretadas, como las de una colegiala que da una mala noticia. Señorita Marple, espero no molestarla. Bueno, no sabía con quién más hablar. La señorita Marple abrió aún más la puerta. Claro que no. Querida Ampasa, parece como si el mundo te hubiera aplastado los hombros. Alice entró, mirando nerviosamente alrededor de la acogedora habitación, antes de tomar el asiento ofrecido. No puedo dejar de pensar en ella. La Ezra Hammond. Sigo viendo su rostro. Está en mi mente. Cada vez que cierro los ojos. Es natural, dijo la señorita Marple con dulzura. La muerte deja un eco, sobre todo cuando no la entendemos. Alicia se quedó en silencio por un momento. Luego habló rápidamente. No le caía bien Ant. O sea, fingía que sí. Para todos los demás, parecía que me ayudaba, que me guiaba. Puerta cerrada era diferente de qué manera. Era cruela no físicamente. Simplemente sabía cómo hacerme sentir insignificante. Decía que era una desagradecida, que le debía todo, y se aseguraba de que lo recordara a todos. Los días han ¿por qué te quedaste cerca de ella entonces? La cara de Alicia se sonrojó. No lo sé. Pensé que si me esforzaba lo suficiente, me aprobaría. Quizás incluso me dejaría ir a Eastbourne. La voz de la señorita Marple era apenas un susurro. ¿Pero ella no lo haría? No, dijo Alice con amargura. Dijo que no estaba lista. Q era demasiado sensible, pero no era cuestión de que estuviera lista. Simplemente no quería perder el control. La señorita Marple asintió lentamente, pensativa. ¿Y ahora? Ella se ha ido. Alicia parpadeó rápidamente y luego se puso de pie. No debería haber venido un solo. Gracias por escuchar. La señorita Marple le tocó el brazo suavemente. Siempre eres bienvenida, querida. A veces, la verdad empieza contándola. Cuando Alicia se fue, la señorita Marple permaneció en silencio durante un largo rato. Afuera, la luz comenzaba a desvanecerse, proyectando largas sombras sobre el jardín. El primer sospechoso había llegado, pero la verdad, sospechaba. Tomaría más tiempo para tejerse. Esa noche, Gossington se sumió en un silencio denso, como si el pueblo mismo contuviera la respiración. A las 8, se corrieron las cortinas, se encendieron las chimeneas, e incluso los chismosos más acalorados habían cesado sus murmuraciones del día, refugiándose en sus salones con una mezcla de especulación e inquietud. Pero la señorita Marple, sentada en su sillón favorito con su labor de punto en el regazo, estaba lejos de estar tranquila. Había pasado gran parte de la tarde dándole vueltas a su breve conversación con Alice Frampton. Las palabras de la joven estaban cargadas de confusión y emoción, pero no era la confesión de una mentoría tensa lo que rondaba la mente de la señorita Marple. Era algo más en la cesta. Evelyn Harmon había llegado a la fiesta en el jardín con una cesta de tejer sellada. Había estado junto a su silla a primera hora de la tarde, justo antes de que se alejara hacia el huerto. Varias personas la habían visto sin embargo, cuando encontraron su cuerpo, no había rastro de él a donde se había ido. No robado. Seguro que no. Una cesta de tejer tenía poco valor,
a menos que contuviera algo más que lana y agujas. La señorita Marple sospechaba que así podría ser. A la mañana siguiente, justo después del desayuno, hizo una visita discreta a la finca Harmon. No directamente, por supuesto, sino a su perímetro, con el pretexto de admirar los rosales que florecían a lo largo del sendero público. El aroma a pétalos bañados por el rocío impregnaba el aire mientras caminaba lentamente junto al muro de piedra, con la mirada perdida en el jardín trasero, donde un trozo de tierra removida cerca del cobertizo le llamó la atención. Allí trabajaba un jardinero, un hombre alto, de extremidades nervudas y expresión triste. Cavaba sin prisa, pero con determinación. La señorita Marple lo saludó cortésmente a través de la valla baja. «Buenos días, señor Creswell. ¡Qué día tan bonito para las rosas!». El hombre levantó la vista, secándose la frente con un pañuelo. «Señorita Marple, sí, a las rosas no les gustan los chismes, ¿verdad? Florecen igual». Ella sonrió. «Supongo que es una suerte. Y, oído Q, trabajas aquí desde que se mudaron los Harmon». «Llevo 3 veranos, principalmente podando y un poco cuidando las verduras». A la señora Harmon no le gustaban las cosas demasiado silvestres. Tenía un fuerte sentido de control, me imagino. «Sí que lo hizo», dijo, con el rostro ligeramente tenso. «Incluso me enseñó a recortar las peonías en peonías, claro, como si supieran la diferencia». La señorita Marple inclinó la cabeza hacia el cobertizo. «¿Sigues limpiando después de la fiesta?» «Oh, Maynard. El señor Harmon quiere que todo sea como Dave Sir cree que es lo que ella habría querido». Aunque es curioso, se detuvo. Con expresión vacilante. «¿Sí?», preguntó ella suavemente. «Bueno, probablemente no sea nada». Pero a la mañana siguiente, antes de que el alguacil colocara la cuerda y los carteles, noté algo extraño. Un trozo de seda, roto, enganchado en el seto junto a la puerta lateral. Pensé que tal vez a algún invitado se le había caído un pañuelo con prisa. Los ojos de la señorita Marple se entrecerraron ligeramente. Low Conservaist negó con la cabeza. «No, señora, pensé que solo eran escombros. Se los llevó el viento». Pero parecía la bufanda roja que llevaba. «Telme, coloran. Qué curioso. ¿Y está seguro de que ya no lo llevaba puesto cuando la encontraron?» Se encogió de hombros. «No me lo permitieron. Pero la criada, Elsie, dijo que todavía lo llevaba alrededor del cuello cuando llegó el médico». Apretado como un nudo, dijo. La señorita Marple le dio las gracias y continuó su camino, con la mente fija en ese detalle. Un trozo de la bufanda se encontró lejos del cuerpo, pero estaba en su cuello cuando la encontraron, a menos que haya sido quitado y reemplazado. Ya lo había visto antes, en un caso de hacía muchos años, en el que un hombre montó un ahorcamiento tras envenenar a su esposa. Los detalles más pequeños revelaban la verdad. Un broche fuera de lugar, un cordón de zapato mal atado, una bufanda fuera de lugar podía no significar mucho por sí sola, pero dentro del patrón de los acontecimientos podría ser la puntada que se le escapó lo que lo deshizo todo. Más tarde esa mañana visitó la tienda del pueblo con la excusa habitual de necesitar más hilo de bordar. Fue allí donde conoció a Clara Davis, quien trabajaba a tiempo parcial en la finca como empleada doméstica ocasional. Clara, una chica dulce, tímida, de ojos grandes y con tendencia a hablar demasiado rápido cuando estaba nerviosa. «Señorita Marple, no la vi allí», dijo Clara, casi tirando una pila de latas de galletas. «Para nada, querida. Siempre andas con prisas. Espero que la casa de los Harmon no te tenga demasiado ocupada». Clara se mordió el labio. «Ahora están más tranquilo. El señor Harmon ha estado cerrando el estudio con llave y en secreto. Dijo que no tocara nada. Elsie dice que apenas ha hablado con nadie desde que volvió el inspector».
Supongo. Duelo funciona de forma diferente para cada persona. ¿Y guardaba la señora Harmon muchas cosas privadas en su estudio? Clara parpadeó. No, ese siempre fue su espacio. El suyo era la sala de estar de arriba. A veces guardaba su cesta ahí, la azul-la del cierre suelto. Los dedos de la señorita Marple se detuvieron en el hilo de bordar. ¿Dijiste que era azul? ¿Y lo has visto desde el día de la fiesta? Clara dudó. No, la verdad. Elsie dijo que el inspector preguntó por él, pero nadie lo encontró. Lo busqué ayer cuando quité el polvo. Pero no estaba donde siempre. Qué raro, dijo la señorita Marple. Uno pensaría que aparecería. Quizás se perdió en medio de todo el alboroto. Clara no parecía convencida, pero asintió cortésmente y salió corriendo con sus compras. La señorita Marple se quedó un buen rato en la tienda, mirando fijamente los estantes llenos de frijoles enlatados y leche condensada. Algo no cuadraban a la cesta de Evelyn Harmon. Había desaparecido. Le habían quitado la bufanda y, al parecer, la habían vuelto a poner. Y Julian Harmon, al parecer un hombre meticuloso, se había vuelto repentinamente retraído y reservado. Regresó a casa con la mente hecha un mar de hilos, como una madeja enredada esperando a ser deshecha. Esa tarde recibió una visita inesperada. Julian Harmon llegó a su puerta justo después del té, con aspecto demacrado y cansado, un hombre deshilachado por el dolor y algo más agudo. Espero no estar molestando, señorita Marple, dijo en voz baja. Para nada. Pase. Por favor, le ofrezco un té. No, gracias. No me quedaré mucho tiempo y es que... Bueno, oí que has estado preguntando por la cesta de Evelyn. Pensé que tal vez podría aclarar cualquier duda. La señorita Marple le hizo un gesto para que se sentara, aunque él permaneció de pie. Por favor, continúa. A la mañana siguiente. La cesta, quiero decir, cerca del fondo del cobertizo. Al principio no la reconocí. Estaba escondida bajo una lona. Estaba dañada. ¿Dañado? El cierre se rompió por completo, la tapa se quebró. Parecía que alguien la había tirado. ¿Se lo dijiste al inspector? Julian vaciló. No era mi intención. Pero, con toda la confusión. Supongo que no estaba pensando con claridad. ¿Dónde está ahora? En el estudio. Lo guardé bajo llave. La expresión de la señorita Marple se suavizó, pero su mirada permaneció aguda. ¿Puedo verlo? Julián vaciló. Luego, lentamente, asintió. Te lo traeré mañana solo. Necesito revisarlo primero. Cuando se dio la vuelta para marcharse, la señorita Marple lo observó atentamente. Sus pasos eran mesurados, pero el temblor en su mano al alcanzar el pomo de la puerta no pasó inadvertido para ella. Ella cerró la puerta suavemente detrás de él. La cesta no había desaparecido. Había estado escondida, y tal vez algo dentro de él nunca estuvo destinado a ser encontrado. La mañana siguiente amaneció gris y lenta, con el cielo cubierto por una suave neblina, el tipo de clima que hacía que las rosas se marchitaran y mantenía al pueblo encerrado, observando con ese silencio pensativo que encajaba a la perfección con los propósitos de la señorita Marple. Se había levantado temprano, con movimientos pausados, desayunó en silencio, aunque sus pensamientos bullían con preguntas. La visita de Julian Harmon la noche anterior le había confirmado algo importante, no sobre la culpa, todavía no, sino sobre el encubrimiento. Había cosas que él no decía, si por pena o por miedo, aún no podía estar segura, pero el ocultamiento en sí mismo siempre era revelador. A media mañana, no había recibido noticias del señor Harmon. Ya lo esperaba. La promesa de traer la cesta había sido, en el mejor de los casos, provisional, y sospechaba que aún no había decidido si cumplirla no importaba. La señorita Marple nunca había metido toda su lana en una sola cesta, como solía decir. En lugar de eso, se preparó
para una tranquila caminata hacia High Street, cuyo destino no era una tienda ni una capilla, sino la modesta casa de ladrillos rojos del Dr. Graham Stokes. El médico, aunque no había nacido en Gossington, había servido al pueblo durante casi 7 años. Durante ese tiempo, había demostrado ser confiable, aunque un poco brusco. Su consideración por la señorita Marple era profesional, pero estaba impregnada de un respeto tácito, fruto de verla destejer mucho más que tejer. La saludó en la puerta con expresión cansada y los dedos manchados de tinta. Después de haber estado trabajando en su escritorio, señorita Marple. Sí, es un placer. ¿Está todo bien? Perfectamente, respondió con una sonrisa amable. Simplemente me he estado preguntando sobre los detalles del fallecimiento de la señora Harman, y pensé que podrías complacer la curiosidad de una anciana. Suspiró y la condujo a su pequeño estudio, repleto de libros. La habitación olía ligeramente a eucalipto y tinta, y las ventanas estaban ligeramente empañadas. La curiosidad, en tu caso, suele llevarte a descubrimientos que la policía no ha conseguido, dijo, con humor. ¿Qué te gustaría saber? La señorita Marple se acomodó en una silla, solo lo que observó al examinar el cuerpo. Sí, no está mal preguntar. El doctor Stokes se reclinó y cruzó las manos. Ya se había ido cuando llegué. Tenía las pupilas fijas, no tenía pulso, no había señales de lesiones externas, salvo la bufanda. Sí, hay la bufanda. Él asintió con tristeza. Estaba muy apretado, demasiado apretado como para que se debiera a un accidente. Mi primera impresión fue que lo habían tirado, no que lo habían enganchado. ¿Y aún así tuviste en cuenta la posibilidad de una caída? Me lo pidieron, dijo tras una pausa. El inspector Llewellyn no quería dar la alarma prematuramente. «Why, Julian?» Bueno, parecía desesperado porque se considerara un accidente trágico. La señorita Marple notó la pausa antes del nombre de Julián. ¿Crees que influyó en tu juicio? Creo que me dejé llevar por la prisa. ¿Y me arrepiento? ¿Le examinaste las manos? Él la miró fijamente en sí. Había fibras. Debajo de las uñas, seda, creo, una señal de que pudo haber forcejeado, aunque no había arañazos ni moretones que indicaran una acción defensiva. La señorita Marple asintió. ¿Y su cara? ¿Alguna expresión? No de miedo, sino de sorpresa. Tenía los ojos muy abiertos, eso sí, lo recuerdo. Ella se puso de pie lentamente, mientras su bastón golpeaba suavemente la alfombra. Gracias, doctora, Ana ha sido de gran ayuda. A menudo, lo que más importa no son las cosas que descubrimos, sino las que decidimos no pasar por alto. Montresey dirigía a casa. La niebla se disipó lentamente de los árboles, y con ella sus pensamientos comenzaron a fusionarse. Evelyn Harmon no había caído. La habían estrangulado. Esa ya no era una pregunta para ella. Y ahora no se trataba de si alguien la había matado, sino de por qué. La cesta contenía una llave. De eso ahora estaba convencida. ¿Pero qué había dentro? ¿Una carta? ¿Un secreto? ¿Algo que Evelyn había planeado usar? ¿O quizás ocultar? La señorita Marple regresó a su cabaña y encontró a Alice Frampton, sentada en el escalón de entrada. La joven parecía tener frío, aunque el día era templado, y se abrazaba con fuerza. Se quedó de pie, mientras la señorita Marple se acercaba, sacudiéndose la falda con nerviosismo. «Disculpe que haya venido sin avisar. No sabía con quién más hablar». «Siempre será bienvenida», dijo la señorita Marple con suavidad, abriendo la puerta y haciéndola pasar en pase, «y tome un té». Estelle se quedaron en silencio unos minutos, mientras el té se remojaba. Cuando Alice finalmente habló, su voz era más baja de lo habitual. «Me acordé de algo, Anne, del día de la fiesta, en el jardín». La señorita Marple asintió con gesto alentador. «Vi a la señora Harmon discutiendo con alguien. No fue una discusión ruidosa, solo tensa afilada.
Solo duró 1 minuto ms. Alice dudó, señor West. Lawrence, la señorita Marple, no reaccionó. ¿Y qué oyó? Solo una cosa. Dijo, no te atreverías, y se alejó. Parecía enfadada. Muy enfadada, y el señor West parecía asustado. La señorita Marple se reclinó ligeramente y olvidó su tejido en su regazo. Gracias, querida, me ha sido de mucha ayuda. Alice se mordió el labio, dudando nuevamente. ¿Hay más? No le dije nada al inspector. No quería parecer sospechoso, pero encontré algo. A la mañana siguiente, los ojos de la señorita Marple se levantaron. ¿Qué fue? En los arbustos, cerca del cobertizo, un botón plateado, como los del abrigo de la señora Harmon. Quería entregarlo, pero tenía miedo. ¿Todavía lo tienes? Alicia sacó un pequeño objeto del bolsillo de su abrigo y lo colocó sobre la mesa. La señorita Marple lo examinó con atención. Era, en efecto, un botón de plata, delicado y ornamentado, probablemente roto en una pelea. El miedo knows. Hace cosas raras, dijo con dulzura, pero la verdad acaba aflorando. Tras la marcha de Alice, la señorita Marple regresó a su sillón, con el botón en la palma de la mano. Un trozo de seda enganchado en un seto, un botón entre los arbustos, una cesta desaparecida y una escritora asustada. Y Julian Harmon, quien había prometido entregar la canasta esa mañana, pero aún no había aparecido. Esperó hasta poco antes de las 4, y luego, envolviéndose los hombros con su chal, se dirigió una vez más a la finca de Harmon. Julian abrió la puerta. Él mismo parecía cansado, no solo por la pena, sino por cargar algo pesado. No estaba seguro de que vinieras, dijo en voz baja. No pensé que estuvieras segura de dejarme entrar, respondió ella. Él se hizo a un lado. Tengo la cesta en el estudio, pero te advierto, no es nada, solo lana y agujas. Caminaron en silencio por la casa en penumbra hasta el estudio. Él abrió el armario y reveló la cesta de punto azul pálido, con el cierre roto, como le habían prometido. La señorita Marple la abrió lentamente. Dentro había un montón de lana enredada, una muestra a medio terminar de hilo gris, varias agujas y un sobresellado metido en el forro. Ella miró a Julián. Su rostro estaba pálido. No lo vi, dijo con voz ronca, pero la señorita Marple ya lo había explicado. No tenía dirección ni sello, pero ya lo habían abierto y vuelto a sellar. Hacía poco. Dentro había una carta. Mecanografía. La señorita Marple la leyó en silencio. Cuando terminó, levantó la mirada y habló en el tono más suave. Esto lo cambia todo, señor Harmon. Julián asintió lentamente, derrotado. Creí haberlo destruido, susurró, pero seguro que se quedó con una copia. La señorita Marple cerró la cesta con cuidado. Los secretos suelen volver, incluso los que están sellados en lana. Y cuando volvió a salir al aire fresco de la tarde, supo que los hilos finales estaban comenzando a formar el patrón. Alguien temía lo que Evelyn Harmon sabía, lo suficiente como para matarla, y ese miedo pronto quedaría al descubierto. Al día siguiente de su discreto descubrimiento, en el estudio de Julian Harmon, la señorita Marple se levantó con una inconfundible sensación de gravedad. Un patrón había comenzado a formarse en su mente, sus contornos tenues, pero persistentes. Y aunque los patrones podían ser engañosos, sabía por larga experiencia que el corazón humano, en sus secretos y contradicciones, siempre dejaba un rastro. La carta había sido una revelación, sí, pero no como la mayoría esperaría. Su contenido, aunque profundamente personal, no había sido una amenaza directa. Más bien, había insinuado algo enterrado hacía tiempo, un romance, delicadamente camuflado en eufemismos, pero inconfundible para quienes habían vivido lo suficiente como para reconocer la forma de tales cosas. La señorita Marple
Solo la había leído una vez, pero sus palabras se habían instalado en sus pensamientos. No necesitó volver a leerlo para recordar la frase. Dijiste que terminaría en cuanto nos fuéramos de Londres, pero vi cómo la miraba. Aún me dijiste que estaba imaginando cosas, Evelyn. Pero no es así. Si no lo detienes, lo haré yo. Sin firma, sin acusación directa. Solo una nota mecanografiada, doblada en un sobre azul pálido, escondida en una cesta de punto y cuidadosamente sellada. El autor había sido alguien cercano, muy cercano, y la implicación era clara. Evelyn Harmon había estado confrontando a alguien por una aventura continua, no por sus propias fechorías, sino por la traición de otra persona. Ese tipo de influencia, silenciosa, astuta y privada, solía ser más peligrosa que un escándalo público. La señorita Marple se sentó con su té un poco más de lo habitual, con la mirada fija en las hortensias que se mecían en su jardín trasero. Siempre le habían parecido flores bastante auténticas, imposibles de forzar a florecer, pero audaces. Cuando llegaba su momento, poco antes de las 10, atravesó de nuevo el pueblo, con pasos pausados que la condujeron a un pulcro bungalow en el extremo más alejado de Gossington, justo después del verde y antes de la curva de la vicaría. La placa de latón junto a la puerta decía Oeste. Lawrence West abrió la puerta vistiendo una bata y una expresión de sorpresa. Señorita Marple, ¡qué sorpresa! Espero no haberte pillado en un mal momento. Dudó, miró dentro y luego asintió para Nathan Pace. Por favor. El interior de su casa era precisamente lo que cabría esperar de un escritor de misterio de éxito limpio, ordenado y elegantemente decorado con libros, cuadernos y alguna pluma estilográfica. Una fina capa de ceniza en la chimenea sugería pensamientos inquietos. La noche anterior. No la entretendré mucho, dijo la señorita Marple mientras tomaba el asiento ofrecido. Solo quería hacerle unas preguntas. No en nombre del inspector, ¿comprende? Es solo una curiosidad mía. Lawrence logró esbozar una media sonrisa. Parece que coleccionas misterios, del mismo modo que otros coleccionan sellos. Los encuentro mucho más instructivos, respondió. Se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿qué es lo que te da curiosidad? Su relación con la señora Harmon. Se quedó congelado. Yo no lo llamaría una relación. No asintió la señorita Marple con suavidad, pero lo hizo, o al menos creyó que era lo suficientemente importante como para confrontarlo. Alice Frampton mencionó haber escuchado una discusión acalorada entre ustedes el día de la fiesta. El rostro de Lawrence se tensó. No la maté, señorita Marple. No dije que lo hicieras. Me amenazó con delatarme, dijo de repente. Fui un ingenuo hace años, mucho antes de que se casara con Julian. Ella y John, bueno, hubo algo. Entonces era deslumbrante, aguda, rápida y llena de veneno. Si no se salía con la suya. Quería usarlo en mi contra en avergonzarme. Dijo que tenía cartas, pruebas, ni siquiera recuerdo haber escrito la mayoría. ¿La amenazó con chantaje? Parpadeó, no exactamente. Fue más psicológico. Insinuó que le mostraría todo a Julian. No me importaba mi reputación, Dios mío. En mi profesión, el escándalo es prácticamente una recomendación. Pero sí me importaba que alguien más se enterara. La señorita Marple no dijo nada. Lawrence se aclaró la garganta. Hay alguien, una mujer. Nos hemos vuelto cercanas. No públicamente, no quería que Evelyn la involucrara. Ya no se trataba solo de mí. ¿Hay alguien aquí en el pueblo? Él dudó y luego asintió. La señorita Marple lo observó atentamente. Sus manos eran firmes, su voz serena, pero sus ojos se dirigieron una vez al pasillo. No miedo, sino algo más suave. Preoccupation. Gracias, dijo por fin, levantándose lentamente. Ha sido muy sincero.
Y eso es más raro de lo que crees. Al salir a la luz del sol, su mente ya estaba ensamblando la siguiente pieza del rompecabezas. Lawrence West tenía un motivo: preservación personal, enredo emocional, pero le faltaba una cosa: la oportunidad. Se le había visto hablando con Evelyn minutos antes de que muriera, sí, pero luego se dirigió a los refrigerios y varias personas hablaron con él después. No hubo desaparición repentina, ni tiempo sin explicar, y Lawrence West no le parecía de los que matan con las manos en sus armas. Eran las palabras más afiladas que la mayoría de las espadas, pero más lentas para causar daño mortal. A primera hora de la tarde, la señorita Marple regresó a su casa y encontró al inspector Llewellyn esperándola en el camino de entrada. La saludó con una expresión de cansancio y leve frustración. Señorita Marple, acabo de llegar de Harmons. Admitió haber retenido la cesta. Dijo que entró en pánico. Pensó que quedaría mal parado. Así es, dijo la señorita Marple con suavidad. El inspector suspiró. Y ahora llega esta carta, lo que complica las cosas. La señorita Marple levantó una ceja. ¿Lo has leído? Sí. Sin nombre. Firma, sin fecha, pero da una idea, una muy cautelosa, pensada para despertar sospechas en más de una dirección. Pensé que dirías eso. Dime, ¿a dónde nos lleva esto? La señorita Marple sonrió débilmente. No hacia dónde estamos mirando. El inspector parpadeó. Disculpe, hemos estado dándole vueltas al señor Harmon y al señor West. Quizá con razón, pero a veces no es la rivalidad obvia la que termina en tragedia. A veces es la persona que cree que no tiene nada que perder. El inspector Llewellyn entrecerró los ojos. ¿Crees que esto fue emotivo? Creo que fue algo profundamente personal. Why, Alice Frampton. La señorita Marple asintió lentamente. Le temía a Evelyn. La respetaba, quizá incluso la amaba, de una forma compleja, pero no creo que la matara. Creo que sabe más de lo que dice. ¿Y entonces quién? La señorita Marple retomó su labor de punto y pasó el suave hilo gris entre sus dedos. Alguien sabía de esa carta. Alguien que tenía algo mucho más delicado en juego que su reputación. No siempre es la amenaza del escándalo lo que lleva a alguien a matar. A veces es la amenaza de perder a la única persona que cree en él. ¿A Llewellyn? Abrió su cuaderno. ¿Y de quién sospechas? La señorita Marple miró por la ventana. Sospecho que lo sabremos pronto. Estamos en el punto en que el asesino empezará a entrar en pánico. Y cuando entre en pánico, intentará controlar la narrativa. Ella lo miró con expresión tranquila. Cometerán un error. Esa noche, el pueblo de Gossington volvió a estar en silencio, pero bajo su paz, algo oscuro había empezado a agitarse. El siguiente movimiento no vendría del inspector, ni siquiera de la señorita Marple. Vendría de alguien desesperado por silenciar el pasado. Y la señorita Marple, con sus agujas de tejer tintineando suavemente a la luz de las velas, estaba. Era la típica tarde que se desvanecía lentamente, como si dudara de ser bienvenida. La luz se desvanecía suavemente del cielo, dejando tras de sí un crepúsculo carbón con un leve toque de lavanda. Las lámparas se encendían en las ventanas de los callejones del pueblo, y el aroma de la cena puerros tuberculis asados. Un tenue toque de grasa de cordero flotaba en el aire. Pero en la cabaña de la señorita Marple, la cena había sido olvidada. Estaba sentada muy quieta en su sala, con la radio baja y las agujas inmóviles por una vez. La muestra gris en la que había estado trabajando durante días yacía a medio terminar en su regazo. Su mirada era distante pero atenta, como si observara algo a través de un velo que otros no podían ver. Algo estaba a punto de suceder. Lord presentía, no de forma mística, sino con el meticuloso cálculo de la experiencia. Ese instinto que uno agudiza no con conjeturas, sino tras décadas de observar a la gente decir una cosa y querer decir otra.
El siguiente giro del misterio no llegaría con un arresto, ni con una confesión, ni siquiera con una pista. Llegaría, como ocurría tan a menudo en Gossington, con silencio. Poco antes de las 8 se rompió el silencio. Se oyeron 3 golpes, cortos en la puerta, fuertes, urgentes, contenidos. La señorita Marple se levantó y abrió. Allí se encontró a Alice Frampton, pálida, con el abrigo abrochado a toda prisa y las manos temblorosas a los costados. «Siento llegar tan tarde», susurró Alice, casi sin aliento. «Pero ha pasado algo». La señorita Marple se hizo a un lado inmediatamente. «Pasa, querida. Siéntate, respira». Alice cruzó el umbral a trompicones y entró en la sala, desplomándose en el sillón con una exhalación temblorosa. Su mirada recorrió nerviosamente la habitación, como si dudara de si alguien la había seguido. «Es la señora Lambert», dijo. «Ya no está». La señorita Marple ladeó la cabeza. «Se ha ido, o sea, se fue». Empacó una maleta y salió por la puerta trasera. «El vicario me lo contó. Pasó por la tienda justo después de cenar, con cara de estupefacción. Dijo que ella le había dicho que necesitaba aire y no había vuelto». La señorita Marple se dirigió tranquilamente a la bandeja de té. «¿Discutieron?», no dijo Alice rápidamente. «Eso es lo más extraño». «Dijo que ella le besó la mejilla y le dijo que todo mejoraría pronto». Estaba casi feliz en la señorita Marple. Sirvió 2 tazas. Ese tipo de felicidad a menudo viene con una decisión tomada. Alicia levantó la vista. «¿Crees que ella tuvo algo que ver?». La señorita Marple no respondió directamente. En cambio le entregó el té a Alice y volvió a sentarse, alisando la lana gris en su regazo. «Hay más de un tipo de culpa, Alice, y más de un tipo de silencio. Dime, ¿alguna vez notaste algo extraño entre la señora Lambert y el señor West?». Alice dudó. «Pensé que quizás se conocían de antes. Siempre parecía tensa cuando él estaba cerca». «¿Y la señora Harmon se dio cuenta alguna vez?». Alice parpadeó y asintió lentamente. «Una vez hizo un comentario. Dijo que las sonrisas de la señora Lambert eran demasiado dulces para ser sinceras». Los ojos de la señorita Marple no se apartaron del rostro de Alice. Evelyn Harmon pudo haber sido muchas cosas: halaguda, orgullosa, incluso cruel a veces. Pero tenía un don para ver a través de la gente, especialmente de aquellos que se creían inescrutables. Alice agarró su taza de té. «¿Crees que la señora Lambert tuvo una aventura con el señor West?». «Creo», dijo la señorita Marple en voz baja, «que Evelyn Harmon recibió esa carta de alguien que una vez amó al hombre equivocado, y creo que pretendía usarla. Quizá no por venganza, sino por poder». Ni alguien entró en pánico. «¿Pero por qué huiría ahora la señora Lambert?». La señorita Marple suspiró suavemente. «Porque la culpa a menudo crece en silencio, Alice, y porque ver sufrir a otros bajo sospecha puede quebrar incluso la determinación más firme. La señora Lambert probablemente nunca tuvo la intención de matar a Evelyn. Quizás solo quería asustarla. Arrebatar la carta, silenciarla, el tiempo suficiente. Pero las cosas suceden en un instante. Una bufanda se aprieta demasiado, en un latido se detiene, y el momento pasa, dejando solo silencio. Alice miró fijamente su taza y dijo en voz baja: «Parecía tan inofensiva, mucha gente lo hace». En ese momento, un suave golpe volvió a sonar en la puerta principal. La señorita Marple se levantó, abrió la puerta y encontró al inspector Llewellyn allí de pie. Su rostro estaba serio. «La encontramos», dijo sin preámbulos, a la señora Lambert. «Alquiló una habitación en la posada junto al camino del molino. Dejó una nota para su esposo, una especie de confesión. Dijo que no podía vivir con lo que había hecho». La señorita Marple se limitó a asentir. «¿Y Evelyn?». Preguntó en qué decía la nota sobre eso. «Admitió haber forcejeado con ella.
Dijo que confrontó a Evelyn en el huerto después de verla abrir la cesta. Pensó que era la carta. Pelearon, entró en pánico. Le agarró la bufanda, exhaló, con aspecto cansado. Dijo que solo quería asustarla, pero cuando Evelyn se desplomó, no pidió ayuda. Anne simplemente, Anne corrió. La señorita Marple miró a Alice, que estaba sentada con ambas manos presionadas sobre su boca. ¿Habrá algún arresto? Probablemente, dijo Llewellyn, aunque imagino que la corona lo sopesará con delicadeza. ¿Homicidio? Como mucho. ¡Hey! Remordimiento. Hizo una pausa y observó la expresión de la señorita Marple. Supongo que lo sospechabas. Tenía mis dudas, respondió, pero la culpa, al combinarse con la vergüenza, tiene una textura muy particular. Llewellyn asintió. Pensé que el señor Harmon podría haberlo hecho Anne o West. Ambos tenían motivos, dijo la señorita Marple, pero el motivo es solo una parte del patrón. El asesino es quien actúa y luego se esconde. Llewellyn se frotó la nuca. Bueno, gracias. De nuevo, la señorita Marple lo vio regresar por el sendero, con el abrigo ondeando ligeramente al viento. Cuando cerró la puerta, Alice se había levantado aún pálida. No sé qué decir. No digas nada, dijo la señorita Marple con amabilidad. Ya has dicho suficiente, y me atrevería a decir que has aprendido algo que la mayoría de la gente nunca aprende. Alicia parpadeó. ¿Qué es eso? Tetras decada. Jardín cuidadosamente podado. A menudo hay un sistema de raíces enredadas en cosas que preferiríamos no ver. Culpa, amor, resentimiento, todos crecen bajo tierra. Alice no respondió, pero la expresión de su rostro mostró que entendía. La señorita Marple la acompañó a la salida con suavidad y luego regresó a su silla. El retal de punto gris yacía como una pregunta en su regazo. Tomó las agujas y trabajó en silencio. Una puntada, 2, 3, cada vuelta acercaba el patrón a su finalización. La confesión había llegado, pero la señorita Marple sabía que el pueblo no volvería a la paz tan rápidamente, porque el silencio, una vez roto, resuena durante mucho más tiempo del que se espera. Pasaron 2 días después de la silenciosa confesión de la señora Lambert, y el pueblo de Gossington volvió a la rutina con el aire tenso de un lugar que había sobrevivido a un escándalo sin saber muy bien cómo comportarse después. El vicario ofreció una oración matutina extra. El tendero preparó más galletas de mantequilla de lo habitual. La vida seguía adelante, porque debía seguir, pero la inquietud subyacente persistía como humo que se negaba a disiparse. La gente aceptó la culpa de la señora Lambert con cierto alivio, aunque a regañadientes. Después de todo, la comunidad necesitaba un culpable que dejara atrás el suceso. ¿Y quién mejor que la afable esposa del vicario? Alguien cuya transgresión podía ser perdonada con mayor facilidad porque escandalizó a tan pocos. Pero la señorita Marple no estaba satisfecha. Algo en la confesión aún chocaba con el patrón que había observado con tanta atención. La bufanda, el botón, la cesta desaparecida, en todo había sido justificado, y sin embargo en el fondo sentía algo incorrecto, algo fuera de lugar. No en el crimen en sí, sino en el momento. La culpa había impulsado a la señora Lambert a escribir esa nota, sin duda, pero la había escrito porque era culpable de asesinato o porque creía serlo. El jueves por la mañana la señorita Marple recibió una visita silenciosa. Julian Harmon tenía el aspecto que cabría esperar de un hombre recién enviudado, demacrado, falto de sueño, con las manos rígidas en el regazo, mientras ella le servía el té. Pero había en él una calma que a la señorita Marple le pareció genuina e inquietante a la vez. «Me han dicho que todo está arreglado», dijo tras un largo silencio. «El inspector parece contento. No habrá juicio. No uno en condiciones». La señorita Marple le entregó su taza con cuidado. «Hay un cierre. De algún modo», respondió ella, «aunque no todos los cierres son iguales».
Julián esbozó una leve sonrisa sin alegría. ¿No crees que lo hizo ella? No era una pregunta. La señorita Marple levantó la mirada para encontrarse con la de él. Creo que ella cree que sí, pero la creencia, como sabemos, se puede guiar fácilmente. No dijo nada. Solo miró fijamente su té como si tratara de adivinar algo en su superficie. Dejó que el silencio persistiera antes de continuar. Estabas muy ansioso, si me permites decirlo, por zanjar el asunto. Primero con un entierro tranquilo, luego ocultando la cesta. Y ahora estás sentado aquí, completamente tranquilo, sin indignación, sin dolor. Él levantó la vista al oír eso, y ella vio un destello en su rostro. No era ira, ni ¿Era cálculo, Chris? ¿Que tuve algo que ver con eso? Creo, dijo la señorita Marple con dulzura, que Evelyn Harmon no era una mujer con la que fuera fácil casarse, y creo que descubrió algo que la asustó. Quizás no sobre ti, quizás sobre otra persona. Julián se levantó de repente, dejando la taza con demasiada fuerza sobre el platillo. Tintineó. He sido paciente, señorita Marple. Le he permitido hacer sus preguntas, observar a todos en este pueblo desde detrás de las cortinas, como un viejo fantasma bondadoso. Pero esto es demasiado. La expresión de la señorita Marple no cambió. ¿Sabías lo que había en esa cesta?, dijo. ¿Lo sabías porque te lo dijo? O quizás la viste preparándola esa mañana. Iba a la fiesta en el jardín por algo. Ese sobre no solo estaba escondido en lana. Era su arma, una arma discreta, pero afilada. Él no dijo nada. Ella pretendía confrontar a alguien, quizás para acabar con algo o para tomar el control. Esa carta no era sobre un escándalo, era sobre lealtad. Y usted, señor Harmon, tenía más que perder que nadie. Siguió sin decir nada, pero su rostro cambió de nuevo, solo ligeramente. La señorita Marple continuó con voz serena. Tu esposa eras tú pero no lo suficiente. Le dijo a alguien que iba a actuar, alguien en quien confiaba, alguien a quien una vez había perdonado demasiado, pero en cuanto arriesgó el poder, se volvió peligrosa. Ahora habló con voz baja y amarga. No sabes nada. Conozco gente, dijo la señorita Marple, y sé que el dolor no hace a nadie ordenado. Fuiste demasiado preciso. Estabas demasiado preparado. Guardaste la cesta, no por confusión, sino por miedo. Porque si alguien la abría y leía la carta, podría empezar a preguntarse qué había pasado en ese huerto. Julián se giró hacia la ventana, con una mano presionada contra el alféizar. Me avergonzaba, dijo Ann una y otra vez. Lo controlaba todo. Ann, cómo hablaba, a quién veía, qué vestía, qué leía. Pensé que cuando nos fuéramos de Londres se acabaría, que tendríamos paz. Pero no lo hizo. Encontró la carta, o quizás la conservó todo el tiempo. Dijo que iba a recuperar su vida. Dijo que me arrepentiría de haberla traicionado. La voz de la señorita Marple era tranquila. Y así la seguiste. Julián se giró, repentinamente furioso. Estaba mintiendo. Nunca toqué a Alice, nunca toqué a nadie, pero iba a decir que Sian iba a humillarme, a destruir todo lo que me quedaba. La señorita Marple se levantó y dejó a un lado su tejido. Y así la silenciaste. Respiró hondo, luego otro, pero la negación nunca llegó. No tienes pruebas, dijo, ahora más suave en non, pero lo comprendo. Y comprender, señor Harmon, me basta. En ese momento alguien llamó nuevamente a la puerta. Era el inspector Llewellyn, como si lo hubiera llamado el destino mismo. Entró y encontró a Julián, rígido, y a la señorita Marple, sentada de nuevo, tan tranquila como siempre. Los ojos de Llewellyn se movieron de uno a otro. Tengo un informe, dijo, de una criada de la posada. Escuchó una conversación. Al parecer, la señora Lambert le dijo que tenía dudas. Dijo que Evelyn ya estaba inconsciente cuando la encontró. Julián
cerró los ojos. Y luego dijo algo más, continuó el inspector. Dijo que vio a un hombre alejándose del sendero del huerto. La señorita Marple habló en voz baja. La culpa no siempre proviene de lo que hemos hecho. A veces proviene de lo que no logramos evitar. Julian Harmon se dejó caer en la silla como un hombre que se desploma en el agua. No quise matarla. Solo quise tomar la carta. Ni siquiera quise hacerle daño. Pero cuando se resistió, cuando gritó, simplemente reaccioné. Se hizo el silencio. El único sonido era el tic-tac del pequeño reloj de la repisa de la señorita Marple. Llewellyn se dirigió silenciosamente hacia la puerta. «Necesito una declaración», dijo simplemente. Julián se levantó y lo siguió con los hombros encorvados. Y entonces la puerta se cerró tras ambos. La señorita Marple permaneció en su silla, recogió su labor de punto, con dedos ágiles y firmes de nuevo. El hilo gris se le escurrió fácilmente entre las manos. Afuera, las hortensias habían comenzado nuevamente a moverse con la brisa. El verdadero patrón finalmente había sido revelado, ni en pistas, ni en confesión, pero en la necesidad del hombre de ser obedecido, y el último intento de una mujer por escapar. La luz del verano había cambiado cuando las últimas piezas encajaron en su lugar, como si el sol mismo hubiera estado esperando ponerse hasta que se hubiera dicho la verdad correctamente. La de la confesión de Julian Harmon se extendió por Gossington, no con conmoción, sino con la solemnidad silenciosa de una campana de iglesia repicando al anochecer. No hubo arrebato ni reacción dramática. En un pueblo tan íntimo como este, la gente rara vez reaccionaba con abierta sorpresa. Asentían para sí mismos, murmuraban confirmaciones en voz baja y añadían el suceso a la larga lista de cosas que ya sospechaban. Pero no se habían atrevido a decir en voz alta. No era la señora Lambert, no era Lawrence West, ni siquiera la pobre Alice Frampton, quien ahora caminaba por los senderos del pueblo con una expresión extrañamente serena, como si el peso de los secretos ajenos finalmente se hubiera liberado de sus hombros. Había sido Julian todo el tiempo, y de alguna manera, quizá inevitablemente, había sido la señorita Marple quien vio a través de la maraña de mentiras, orgullo y lealtad. Equivocada. Ella misma, dijo poco después. Ella nunca tuvo que hacerlo. La gente pasaba por su cabaña de una en una, o de dos en dos, trayendo pasteles frescos, esquejes del jardín, ofreciéndose a ayudarla con la compra. Incluso una cesta nueva para tejer. La gratitud tácita era palpable, no solo por resolver el crimen, sino por hacerlo sin espectáculo, sin crueldad y sin despojar a nadie de su dignidad más de lo necesario. La señorita Marple aceptó sus visitas con calidez, sin dejar que el orgullo se filtrara en su voz. Sabía bien que la necesidad de restaurar la normalidad era más fuerte que la de culpar a otros. El pueblo, tras haber sido suavemente mecido, anhelaba volver a la calma, y ella, como siempre, lo ayudó a lograrlo. 3 días después de que Julian Harmon fuera llevado a la cárcel del condado, se celebró un modesto funeral por Evelyn. Pocos asistieron. No hubo himnos de alegría, ni arreglos florales desbordantes. Solo algunos conocidos locales. Algunos demasiado curiosos para mantenerse alejados, otros discretamente respetuosos con lo que podría haber sido. El vicario, con una compostura encomiable, dirigió el servicio con dignidad, sin mencionar en ningún momento la tragedia que se había desatado en su propio hogar debido a la involuntaria cercanía de su esposa. Con la culpa, la señorita Marple se encontraba bajo un tejo marchito, con un pequeño ramillete de violetas en la mano. Las colocó al borde de la tumba cuando los demás se marcharon, con la mirada fija en la pálida lápida de mármol. Quería que la vieran, murmuró, más al viento que a cualquier otra persona, y al final lo hicieron. Pero
no para lo que esperaba. Esa noche, mientras el crepúsculo volvía a caer sobre las tranquilas callejuelas y las chimeneas, la señorita Marple se sentó en su salón, recuperando su mundo familiar. La lana gris yacía terminada a su lado, una bufanda larga y suave, cuidadosamente doblada en una cesta, ahora remendada con una cinta nueva. Fue Alice Frampton quien trajo la cinta. Pensé que quedaría bien, dijo, colocándolo con cuidado, junto a la bandeja de té anún, color fresco, lavanda como las lilas. La señorita Marple sonrió. Muy considerado, querida. El lavanda siempre ha sido un color para la reflexión. Bebieron té en un silencio cordial durante unos instantes. El tic-tac del reloj, el ocasional tintineo de la taza contra el platillo, el suave susurro de la brisa del jardín. Estos eran los sonidos que habían regresado, sin interrupciones, al mundo de la señorita Marple. Alice se aclaró la garganta. Suavemente. ¿Y crees que la amaba? Me refiero a Julián. La señorita Marple reflexionó. Creo que sí, a su manera, pero su amor era condicional. Se basaba en la obediencia, no en el compañerismo. Y Evelyn, a pesar de todos sus defectos, finalmente llegó a un punto en el que se negó a ser insignificante. Los ojos de Alice se posaron en sus manos. Es extraño cómo el amor puede retorcerse. La señorita Marple asintió. Pero no, es el amor lo que te retuerce. Son las personas las que lo hacen. El amor verdadero no requiere silencio ni miedo. Alice miró hacia arriba con ojos brillantes. Eres muy sabio. La señorita Marple volvió a sonreír, no con amabilidad sino con dulzura, como una costurera experimentada sonríe a una alumna que por fin ha hecho un nudo como es debido. No se llega a mi edad sin ver todos los matices del cariño, querida, desde la adoración adornada con encaje hasta la indiferencia lanuda. Ella se acercó y acarició suavemente la mano de Alice. Lo harás bien. Tienes fuerza. No estoy seguro de hacerlo. Ya has vivido la guerra de otro. Eso te da más fuerza de la que crees. Se quedaron sentados un rato más, hasta que el cielo, más allá de la ventana, pasó de dorado a gris, y luego al suave terciopelo del atardecer. Más tarde, después de que Alice se marchara, la señorita Marple recogió sus utensilios de té, corrió las cortinas y encendió la lámpara de noche. Se preparó para acostarse en el mismo orden de siempre, sin zapatillas, con la bata doblada y el pelo peinado con su moño habitual. Pero antes de retirarse, se acercó a la ventana y miró el pueblo. Todo estaba en silencio. El verde estaba desierto, las cabañas estaban tranquilas, y el sendero hacia el cementerio, donde ahora descansaba Evelyn Harman, brillaba tenuemente a la luz de la luna. La señorita Marple no sonrió, pero su mirada se suavizó. Gossington había sobrevivido a otra oscuridad, y aunque llevaba la marca de una herida sutil, bajo la piel sanaría. La gente susurraría un rato más, volverían a contar, replantearían, suavizarían los bordes de la verdad para su propia comodidad. Y con el tiempo la historia quedaría alojada en la memoria, doblada como una carta y guardada, pero la señorita Marple lo recordaría. No solo los hechos en sí, no la sensación. El momento en que vio la mano de Julian Harman temblar junto al pomo de la puerta, el momento en que Alice Frampton tembló en el umbral de su puerta, el peso en los ojos de Evelyn Harman, la última vez que alguien la vio con vida. La historia no se resolvió en un día, ni con huellas dactilares, ni con una deducción ingeniosa. Se había resuelto, como siempre, observando y escuchando, comprendiendo la intrincada trama de la naturaleza humana. Se apartó de la ventana y, con lento propósito, apagó la lámpara. Afuera, las rosas se mecían en la quietud. Dentro, la señorita Marple, tranquila y serena, se deslizó entre sus sábanas con un pensamiento final, simple, agudo y suavemente no expresado. A algunas cestas es mejor dejarlas cerradas, pero cuando se abren, rara vez mienten.